Hola, buen día. ¿Cómo andan, queridos colegas? ¿Me escuchan todos? ¿Te Sí, se pusiste escucha primero? muy bien. Buenos días. Bueno, lo que les voy a pedir es que a partir de ahora traten de desconectar sus micrófonos. Cualquier cosa cuando se termina la presentación lo vuelven a prender. Por ahora nos manejamos con el chat, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, hoy les voy a presentar a la licenciada Sonia Rodas, la enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Garrahan y bueno, que estuvo ahí ayudando a las chicas, colaborando con esta presentación, así que bueno, los dejo en manos de la licenciada. Bueno, buen día a todos. La verdad que es un placer volver a encontrarnos esta semana, como lo venimos haciendo, y ya nos quedan pocos encuentros, así que esperamos que sean de provecho para todos ustedes. Esta vez la licenciada Leticia Subieta junto a las licenciadas Jimena Nina y Romina Maffioli prepararon nuestra experiencia en el manejo de los accesos vasculares dentro de la unidad de cuidados intensivos. Estamos aquí dispuestos a responder o a aclarar cualquier duda que tengan, así que muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? El tema que vamos a presentar hoy es accesos vasculares, nuestra experiencia en manejo y cuidados en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Como bien decía Sonia, las chicas van a contar y van a contar un poco la experiencia, cómo trabajamos nosotros en nuestro servicio, y una vez que terminamos estamos dispuestos para poder responder cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, y también si nos pueden contar un poquito cómo trabajan en sus unidades. Bueno, chicas, cuando quieran pueden empezar. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre accesos vasculares en neonatología. Los principales son acceso venoso periférico, acceso ¿Qué crees? central. ¿Esto crees? Perdón. No, no, la anterior. Ahí está, perdón, ahí volvemos para Basta. atrás. Acceso venoso central, inserción periférica, central arrow, tanto venoso como arterial, y umbilical, tanto venosa como arterial también. Los objetivos, el objetivo principal en este caso del acceso vascular umbilical va a ser primero, que es la inserción rápida, es de primera elección en sala de partos, y bueno, es más que nada para la administración de soluciones para medir parámetros vitales más que nada invasivos. Como primera elección vamos a tener el catéter arterial, que es más que nada para muestras sanguíneas, eh, para gases arteriales, para estado ácido base, para medición de T invasiva y para cateterización cardíaca más que nada. Después tenemos también el venoso que va a ser para nutrición parenteral, para soluciones hiperosmolares, para drogas vasoactivas, para la administración de drogas, en el caso de RCP, y para la medición de PDC. Va a estar contraindicado defectos de pared, como gastroquisis, como faloceles, como falitis, también en niños con un par de días más después de nacidos, con cordón seco, o con varios días de evolución, y va a estar también realizado por neonatólogos, por médicos neonatólogos, y en asistencia con enfermería. ¿Voy? La fórmula que se utiliza para la posición óptima de estos catéteres va a ser primero con respecto al peso del niño, multiplicado por 3, bueno, sumado 9 puntitos más como para la posición alta con respecto al catéter venoso. También va a ser con respecto al peso del niño, multiplicado por 3, más 9, dividido 2 y sumando un punto más. Esta es una fórmula ya estandarizada, es la que se está usando actualmente.
Estos catéteres van a estar siempre bajo control radiográfico como para optimizar y para ver que esté realmente en la posición adecuada. Si va a ser venoso, tiene que estar en zona supradiafragmática, perdón, en la vena cava inferior a la altura de las vértebras T8 y T10. Con respecto a la arterial, va a estar en posición de las vértebras de 10, de 6 y de 9, perdón, posición alta. El único caso donde se utiliza solamente progresados entre 2 y 4 centímetros va a ser en un caso de urgencia, donde se va a comenzar a introducir estos 2-4 centímetros, se va a obtener retorno venoso y se va a sacar la muestra que sea necesaria, se va a pasar la medicación y una vez el niño en Leucin se va a recolocar este acceso. Pero, Ay, ¿qué pasó? acá en el siguiente, a ver si se desaparece. No, le marca siguiente y No pasa. no pasa. Ahí va. Ahí tenemos dos imágenes con respecto a los catéteres. La proyección frontal con respecto a la vena umbilical entra a través del ombligo, o a nivel del ombligo, mejor dicho, luego asciende en dirección de la vena umbilical a través del hígado hasta alcanzar la vena cava inferior o región distal de la aurícula derecha. Mientras que la umbilical arterial va a alcanzar la arteria ilíaca, luego asciende hasta el nivel de la dorsal D9. Con respecto a la proyección B, tenemos la proyección lateral, tenemos el catéter venoso, que tiene un trayecto inferior en el abdomen a través del hígado hasta su llegada a la vena cava inferior, y con respecto al catéter arterial baja hasta la pelvis y de ahí asciende en paralelo a la columna vertebral a través de la aorta hasta D9. Con respecto a la fijación, tenemos estos dos tipos de fijaciones, una es en puente y la fijación lateral. Ambas lo que van a evitar es justamente la tracción y el desplazamiento de catéter. Nosotros en el servicio usamos la fijación lateral, que una de las cosas que también nos permiten es que no se acode en la parte superior del catéter. Nunca vamos a realizar el lavado de este catéter con solución heparinizada, siempre antes y posterior a tanto a la administración de alguna medicación como a la extracción de una muestra sanguínea. Lo que vamos a hacer es lavar con solución fisiológica, solamente. Si en el único momento donde vamos a utilizar solución heparinizada va a ser en cuanto a los catéteres que están conectados a un domo para actividad invasiva, solamente en esos casos. Con respecto a la durabilidad de estos catéteres, tenemos que la vena van a durar aproximadamente 14 días y se van a retirar en el momento necesario de forma lenta, progresiva. Con respecto a la arteria, tiene una durabilidad de aproximadamente 5 días y también se van a retirar de forma lenta, primero retirando 3 centímetros, esperando unos minutos y luego otros 3 centímetros hasta retirar el catéter, y con el posterior le vamos a poner una gasa, Hemostasia. perdón, no salía la palabra, haciendo una hemostasia para que evitar el sangrado de este catéter, de esta arteria. Luego tenemos el acceso de inserción periférica percutáneo, que es el que más utilizamos en el servicio. Va a estar indicado para pacientes que van a requerir alimentación parenteral, cuya osmolaridad va a ser mayor al 12%, y no permite la administración por vía periférica. Es adecuado para niños que requieran terapéutica endovenosa prolongada y que necesite drogas vasoactivas y que sean solamente de administración por vía central. Una de las ventajas o de las grandes ventajas que tiene este tipo de catéter es que no va a ligar ningún vaso, que no requiere ninguna herida quirúrgica,
que eso es súper importante, más que nada porque va a disminuir exponencialmente el riesgo de infecciones en el sitio de punción. Y también es un procedimiento rápido y fácil de realizar, siempre y cuando tengamos el personal entrenado, capacitado como para realizar este tipo de procedimientos. Con respecto a las contraindicaciones o a las desventajas que va a tener este tipo de catéter, es justamente que puede sangrar, que si no se fija de manera correcta, se puede desplazar o se puede acodar. No sirve para la medición de TEA invasiva, tampoco sirve como para extraer muestras, ni para transfusiones de sangre, ni derivados. Siguiente. Sí. Los accesos que se van a utilizar van a ser grandes vasos como venas basílicas, cefálicas, axilares, safena interna, externa, dorsal y miembros inferior, izquierdo, inferior, sí, perdón, vena temporal y auricular posterior. Generalmente, tanto yugular como femoral no lo tenemos como primera elección, más que nada por los riesgos de colonización, más que nada por cercanía, tanto de yugular hacia el tracto respiratorio como de femoral hacia el tracto intestinal. Se pueden utilizar, pero no son de primera elección. Con respecto a la colocación de este acceso percutáneo, lo que vamos a necesitar es, primero, los dos operadores que van a ser quienes van a realizar el procedimiento, el kit de colocación de percutánea, y este kit lo que va a tener propiamente dicho es el acceso percutáneo, el catéter percutáneo, es el campos estériles, camisolines, gasas, compresas. Vamos a completarlo nosotros también con jeringas, con agujas, con apósitos como para la fijación. Y con respecto a la preparación del equipo, primero se necesitan el lavado de manos. No va a ser un lavado de manos quirúrgico, pero tampoco es un lavado social, sino es un lavado con técnica. El operador 1 se va a encargar de la preparación del material estéril, mientras el operador 2 lo que va a hacer es primero posicionar al paciente bueno, y después colaborar con la preparación del resto de los materiales. Se va a hacer la asepsia del sitio a punzar. Nosotros lo primero que hacemos es una limpieza que hacemos en sucio una vez que tenemos el paciente ya posicionado. Luego lo que hacemos es colocar el campo estéril y recién ahí volvemos a hacer otra limpieza más, otra higiene más, otra asepsia más. Una vez que tenemos el sitio también ya seleccionado como para la punción, lo que vamos a hacer es medir desde el sitio hasta línea media axilar entre segundo y tercer espacio intercostal. Una vez que punzamos y tenemos retorno, lo que vamos a hacer es sacar el mandril y hacer la fijación del catéter. Esto se va a constatar por rayos y se va a registrar en una hoja que ahora en un rato ya se las mostramos. Estas son dos imágenes con respecto a la posición correcta e incorrecta. En la imagen A tenemos el catéter colocado en línea media clavicular entre el segundo y tercer espacio intercostal en la entrada de la aurícula derecha. Con respecto, perdón, a la imagen del catéter donde no está inserto de manera correcta, tenemos que se va hacia el cuello. En este caso lo que vamos a hacer es retirarlo, igual que al lado donde tenemos que estar muy introducido, y también vamos a hacer una medición con respecto a dónde debería estar bien colocado y lo vamos a retirar.
Estas son las fijaciones que nosotros realizamos. Tenemos una fijación correcta y incorrecta. Con respecto a la correcta, vemos que el sitio de punción está libre, se puede observar. Vemos que también está con una gasa sobre la mariposa, cosa de que no lesione la piel del paciente. Y tenemos también el rótulo. En el rótulo ponemos la fecha, el horario o el turno y los centímetros introducidos del catéter. Con respecto a la imagen donde no está correcto, vemos que el sitio de punción está tapado y no podemos ver primero si está sucio, si está enrojecido, no se puede observar, no se puede apreciar bien en qué estado está ese catéter. Para conservar en buenas condiciones este catéter, primero no debemos cortarlo ni hacerle ningún tipo de modificación, siempre hay que mantener la longitud de fábrica. Lo va a realizar siempre personal de enfermería que esté entrenado en el procedimiento. Este catéter, en el caso de que se desplace, se debe realizar una placa como para ver en dónde está posicionado, si está pinchado, si está roto, si le pasa algo a este catéter, no se debe enhebrar ni recuperar, se debe retirar y ver las condiciones del chico y volver a poner otro catéter nuevo. Tampoco se va ni a lavar, ni a sellar, ni nada de esto con una solución heparinizada. En el caso de que tenga un lumen libre, lo ideal es poner solución dextrosa al 5% a bajo flujo. Y el uso de este catéter va a ser de aproximadamente 30 días. Luego de este periodo se retira y se modifica por otro tipo de catéter, o en el mejor de los casos ya no lo va a requerir. Como dije anteriormente, este tipo de catéter no se usa de manera intermitente, siempre como es un calibre muy pequeño, lo que se va a hacer es mantenerlo con solución dextrosa a bajo flujo. Con respecto a los catéteres Arrow, que son otro tipo de catéter que también utilizamos, la indicación va a ser también para infusión de grandes lúmenes, para grandes volúmenes en poco tiempo, como drogas vasoactivas, para transfusión de sangre, para hemoderivados, para medición de PVC. Se va a administrar para soluciones de alta osmolaridad, para muestras también de sangre, para laboratorios, para realización de técnicas de recambio sanguíneo. Como ventajas de este tipo de catéter es que la disponibilidad de acceso de administración va a ser para administración de diversos tipos de drogas, sangre, hemoderivados también. El catéter arterial va a ser para muestras, para estudios, también se utiliza para medir actividad invasiva y no sirve justamente para infundir, drogas vasoactivas. El mayor riesgo que tienen este tipo de catéteres son las trombosis, es el sangrado de los sitios de inserción y también tiene un mayor índice de infecciones con respecto al tipo de colocación, más que nada por el tipo de cuidados. Siguiente. Sí, por favor. Tenemos que los catéteres venosos, nosotros utilizamos de 3 y de 2 lúmenes, y el catéter arterial va a ser de un solo lumen. Con respecto al catéter de un solo lumen, de 2 lúmenes, perdón, tenemos que el distal va a ser de mayor calibre, por lo general va a ser para medicaciones puntuales, principalmente para toda aquella que necesita altos flujos y para elevada densidad. Tenemos el catéter medial, que va a ser más que nada para nutrición parenteral y en ocasiones también para administración de medicación. Y tenemos el lumen proximal, que este tipo es para hemoderivados, para extracciones, y justamente como se debe a que el rápido flujo de sangre de la vena cava superior transporta rápidamente las infusiones,
Esto podría también, en el caso de retirar muestras de sangre, alterar los resultados de las pruebas de laboratorio. Una de las tantas ventajas que tiene este catéter es que podemos utilizarlos de manera intermitente. Tampoco se va a utilizar ni sello ni lavado con soluciones heparinizadas, sino que se va a realizar anterior y posterior a la extracción y a la infusión de algún tipo de medicación, una solución fisiológica solamente para lavar. Y en el único momento también donde se va a utilizar la solución heparinizada es con el catéter arterial, una vez que esté conectado a un domo para TEA invasiva. La curación que vamos a realizar para este tipo de catéteres va a ser posterior a su colocación 24 horas después, ¿no? Y 7 días, cada 7 días o según lo requiera este tipo de catéter, como este. Sí. Esta es la hoja que nosotros usamos para el registro de dispositivos invasivos. En este caso lo que usamos, bueno, en este y en todos los casos lo que usamos es primero el sticker del niño con nombre, apellido, historia clínica, fecha de nacimiento y fecha de ingreso a la UCIN. En este caso pues, nosotros ponemos quiénes fueron los operadores, por ejemplo las percutáneas, quiénes pusieron el catéter, cuántos centímetros fue introducido y ¿qué más? Bueno, la fecha y la hora. Después, si realizamos alguna curación, también ponemos la fecha, la hora y por qué motivo fue realizada esta curación. Y en el caso de que se haya desplazado, ponemos los centímetros que están en el momento. Y bueno, si es necesaria retirarlo, también se avisa. Otro de los accesos que tenemos es el acceso venoso periférico. Este procedimiento es invasivo y la colocación de este catéter es de corta duración para la administración de medicamentos. Una de las ventajas es que es una técnica habitual, es poco cruenta. Las complicaciones que se puede llegar a tener por este tipo de catéter siempre va a ser local y puede permanecer de forma intermitente y siempre el manejo va a ser con una técnica limpia. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Chicas, estamos preocupadas porque hubo un inconveniente técnico que vino desde afuera del hospital y que tuvimos que subsanar, y ahora veo que mucha gente está mandando el DNI por el chat. No manden su DNI por el chat porque el hospital Garrahan no está requiriendo este dato. Les pido por favor, porque no sabemos cómo fue la intervención de afuera, ¿sí? Tratamos de que la comunicación sea segura, pero cuidémonos también nosotros. En el chat no pongan su número de DNI, por favor. Disculpa que te interrumpí, pero estamos preocupados por ese tema. Les pedí 2 veces que no lo hagan y lo siguen haciendo, así que les pido por favor que no lo manden. Y si pueden, lo borran. Perdón. No, bueno, decía que este tipo de catéteres se va a manejar de manera limpia, no es necesario que sea una técnica estéril, pero bueno, siempre de manera limpia. Con respecto a las desventajas, es que no permite grandes volúmenes, no permite la administración de drogas vasoactivas ni irritantes. Y el tipo de dispositivo que se va a utilizar va a depender siempre de la edad, del peso y del estado del niño. Nosotros utilizamos Avocats tanto 26, 24 y 22. Lo que vamos a necesitar para la colocación del acceso periférico, primero es un lavado de manos, siempre con manoplas de procedimiento. Vamos a preparar también clorexidina al 2%, gasas, los catéter y el material para fijación que va a ser apósito transparente, tapón clave, jeringas de 1 centímetro y de 3 centímetros también. Vamos a higienizar, vamos a realizar la asepsia del miembro a punzar y luego vamos a punzar el área seleccionada obteniendo, una vez que tenemos retorno venoso,
Se retira el mandril, se comprueba la permeabilidad con la jeringa de 1 centímetro y nosotros lo que utilizamos es el prolongador arterial que tiene aproximadamente unos 5 centímetros como para después poder fijar este catéter. Lo vamos a hacer siempre con apósito transparente y dejando siempre visible la zona de punción. Acá tenemos los tipos de fijación, la zona, como tenemos en la primera imagen, en este momento, en esta se puede ver cómo está fijado, cómo se puede observar bien el sitio de punción y tenemos un área bien supervisible. En la otra imagen tenemos un catéter donde no podemos llegar a ver cómo está la zona de punción y bueno, no es clara la imagen, si bien tiene el rótulo, está prolijo, pero no podemos ver cómo está ese sitio. Bueno, buenos días, yo soy Romina Maggioli, licenciada en enfermería y trabajo en la atención directa al paciente en el área de la neonatología. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los cuidados de enfermería en los distintos tipos de accesos vasculares. En cuanto a lo que es umbilical y arro, vamos a tener muchas similitudes, así que vamos a hacerlo de forma conjunta, haciendo algunas aclaraciones en cuanto a lo que sea la diferencia de cada uno, y por ahí nos vamos a estar basando más en lo que es percutánea, que es lo que nosotros manejamos desde que inicia la colocación de la misma, porque es la que colocamos nosotros. En el resto, si bien somos asistentes, y después sí el cuidado continúa con nosotros, pero la percutánea es la que iniciamos nosotros desde cero, digamos, la colocación y mantenimiento y cuidado de la misma hasta su retiro. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que es los cuidados del catéter umbilical, vamos a tener cuidados previos, intra, post colocación y los cuidados del catéter propiamente dicho. En cuanto a los cuidados previos y intraprocedimiento, van a ser muy similares para todo tipo de catéteres. ¿Por qué? Porque para cualquier tipo de catéter que coloquemos, siempre vamos a valorar primero el estado del paciente. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cuáles son sus signos vitales? ¿Está estable? ¿No está estable? ¿Qué estabilidad hemodinámica tiene? Contando con estos datos, lo que vamos a seguir es con cuidados del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque para poner un catéter, el paciente va a sentir dolor, más allá de que nosotros podamos utilizar algún tipo de sedación o no, dependiendo del tipo de catéter y de quién lo coloque, los cuidados del neurodesarrollo siempre los tenemos que considerar. Muchas veces quedan en segundo plano y son muy importantes, porque estamos trabajando muchas veces con un paciente prematuro, donde todavía su sistema no está con un desarrollo óptimo, acorde a lo que es un paciente llegado a término, que también va a tener sus cuidados para el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contener al paciente, vamos a posicionarlo de la mejor manera para que ese niño esté confortable. Podemos utilizar los nidos de contención siempre y cuando nos permita poder realizar de forma correcta el procedimiento, que no sea un impedimento para nosotros trabajar, pero bueno, la contención del paciente siempre tiene que estar en uno de los primeros lugares, porque después este paciente va a continuar su crecimiento y su desarrollo, y esto, con todos los procedimientos invasivos y todas las injurias que recibe dentro de una unidad de cuidados intensivos, va a afectar en cierto modo ese neurodesarrollo. Nosotros tenemos que contribuir a que sea lo más natural, lo más normal posible. Después vamos a tener lo que es la preparación de los kits de colocación, ya sea en percutánea, ya sea en arrow o ya sea en catéter umbilical. Lo que son los catéteres propiamente dichos, los paquetes de curaciones, como dijo mi compañera anteriormente, que van a estar gasas, camisolines, compresas, apósitos, soluciones para instilar, bisturí, lino o algún medio de fijación que se utilice, dependiendo cada institución, algunos Vicryl, otros utilizan lino, dependiendo. Y vamos a posicionar al paciente acorde al catéter que vayamos a colocar, acorde al sitio de punción que hayamos seleccionado previamente. En este caso, a lo que es el catéter umbilical, posicionar al paciente de cúbito prono y vamos a asistir al neonatólogo. Nosotros no colocamos este catéter, pero sí asistimos en lo que es, si es necesario administrar alguna sedación, si es necesario alcanzar algún tipo de materiales, o lo que el neonatólogo en este momento esté requiriendo desde lo que es nuestra atención de enfermería, y siempre estar controlando los parámetros vitales del paciente y la ubicación del mismo. Dentro de lo que es
Intraprocedimiento vamos a tener también lo que es las constantes vitales. Vamos a ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la saturación de ese paciente, tuvo alguna variación, por qué, ver todos los aspectos que podamos tener en relación a lo que es aspectos constantes vitales. Vamos a valorar al paciente, cómo está el color del paciente. ¿El paciente está confortable dentro de las posibilidades de la realización del procedimiento? La coloración de los miembros inferiores, porque acá estamos contando con que podemos tener un cambio en lo que es coloración y temperatura de miembros inferiores, porque al realizar una canalización umbilical o de grandes vasos en lo que vendría a ser un catéter tipo Garro, también puede pasar que haya un vasospasmo de las venas o arterias y pueda producir una falta o una disminución de la irrigación. Entonces ahí vamos a empezar a ver, lo primero es el cambio de coloración en los miembros inferiores. Y también volvemos a lo mismo, intraprocedimiento, asistir al neonatólogo que está colocando el catéter en lo que sea necesario. Terminado la colocación, ¿qué vamos a tener? Primero el control de sangrado, ver que no esté sangrando la vena o la arteria, qué tipo de sangrado, si es franca, si es abundante, si es escaso, si disminuyó, si aumentó. Después volvemos a lo mismo, la perfunción de miembros inferiores, por lo mismo que se dijo anterior. La valoración también de los signos vitales, cómo toleró este paciente ese procedimiento, y la zona lumbosacra también, volvemos a lo mismo, es por el tema de que pueda producirse un vasoespasmo y haber una disminución de irrigación y disminuye el flujo y ahí puede haber daño en alguno de los órganos y asimismo en los miembros inferiores. Y la zona lumbosacra. Observar signos de trombosis, retirar exceso de antiséptico, nosotros utilizamos en este caso clorexidina al 2% acuosa, y registrar todo procedimiento que realizamos, registramos en la hoja de registro de catéteres invasivos, que es la que mostró Jimena anteriormente. Los cuidados del catéter, propiamente dicho, es mantener la permeabilidad de los lúmenes. Doble lumen o unilumen, dependiendo del catéter que se haya colocado, tanto en vena como en arteria. No es necesario infundir siempre alguna solución, pueden quedar de forma intermitente. Los lavados que vamos a hacer del catéter al utilizarlo, ya sea por extracción o administración de medicaciones, si no está haciendo de forma continua, van a ser con solución fisiológica. No utilizamos solución heparinizada, solo en los casos de que esté conectado a medición de tensión arterial invasiva. Las jeringas que vamos a utilizar de elección es entre 3 o 5 centímetros para extracción o lavado. Y no se va a infundir más de 0,3 o 0,4 mililitros de solución. No tenemos que estar hiperhidratando a ese paciente, porque más allá de los fluidos y demás que está recibiendo el paciente, lo que nosotros estamos haciendo al lavar es también agregar una sobrecarga de líquidos. Y hay pacientes que están restringidos o son muy pequeños y estaríamos sobrepasando la carga de líquidos que tendría que tener calculada para ese paciente. Si usamos jeringas de 1 mililitro, sí las podemos usar, no son las de elección, pero tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las presiones. Sabemos que a menor calibre de las jeringas, mayor la presión que ejercemos, y ahí puede pasar que el catéter se rompa, se pinche y perdemos el catéter. Control del correcto funcionamiento del catéter y una fijación segura del catéter umbilical, que es la que mostró también mi compañera, que puede ser en forma de puente o de forma lateral. La que usamos nosotros en el servicio es de forma lateral, es la que mejor resultados nos ha dado, evitó los desplazamientos, evitó que los catéteres se doblen o se quiebren y de esa forma que se puedan pinchar o que se vea interrumpida la infusión de las medicaciones que está recibiendo el paciente. Perdón. Siguiente. Bien. Dentro de lo que son los cuidados estándar para todo tipo de catéteres, vamos a tener lo mismo, que es el lavado de manos. Previo a tocar al paciente, ya nos tenemos que lavar las manos. No es un lavado social, no es un lavado quirúrgico, es un lavado con técnica, recomendado por la OMS, con todos sus pasos. Antes y después de tocar al paciente, siempre nos vamos a lavar las manos. Antes y después de realizar una tarea con el paciente también. Si usamos guante, también nos vamos a lavar las manos. ¿Por qué? Porque los guantes no suplantan al lavado de manos. Sabemos que hay cierta contaminación que por las microperforaciones o por los microsporos que tienen los guantes puede pasar y por lo tanto la mano contaminarse y nosotros poder contaminar a otro paciente. Antes y después siempre de tocar a los pacientes y de realizar las tareas con o sin guantes, nos vamos a lavar las manos. Para la colocación de estos tipos de catéteres siempre va a ser una técnica aséptica, con las máximas barreras de precaución. No hablamos de esterilidad porque la esterilidad abarca un montón de otras cosas, pero sí la tarea aséptica con las máximas barreras de protección. ¿Y qué es lo que recomienda el CDC en sus guías?
Después, los cuidados del sitio de inserción propiamente dicho de lo que es el catéter umbilical es la antisepsia de la piel antes y después de la inserción del catéter y durante las curaciones. Hay que dejar que actúe el antiséptico, la piel debe estar seca después para poder realizar todos los procedimientos, no tenemos que hacerlo con la piel húmeda, y nunca utilizar lo que serían bases alcoholadas o no me sale iodopovidol. Si es clorhexidina al 2% base acuosa, es lo que utilizamos nosotros. Particularmente en el hospital se dispone de este antiséptico. Y después, en cuanto a lo que es el retiro del catéter, ya lo dijo mi compañera, así que se retira tan pronto como sea posible, la vena hasta 14 días, la arteria hasta 5 días, y se retiran las dos de forma lenta y progresiva. Siguiente. La curación del catéter umbilical, tanto como del catéter Arrow, se va a tener que hacer siempre con técnica aséptica, estéril. Se va a realizar cada 7 días o cuando el paciente así lo requiera. Si vemos que el catéter requiere su curación antes de los 7 días, lo vamos a hacer antes de los 7 días. Antiséptico de elección en el servicio, en este caso nosotros utilizamos clorhexidina al 2%. Se va a evitar la fijación oclusiva del catéter, ¿para qué? Para poder visualizar las complicaciones, ya sea desplazamiento, infiltración, si hay algún tipo de secreción en el muñón del cordón, ya sea sangre, ya sea purulenta, y mantener siempre el rodete del cordón umbilical limpio, seco y expuesto al aire, que no quede ocluido, que no tenga humedad. Y no utilizar cremas con antibióticos en el sitio de punción, ya que puede, en este caso, favorecer la resistencia a los antimicrobianos que se van a utilizar si llegara a ser necesario, o el crecimiento de hongos. Eso se ha demostrado, está recomendado por CDC, está en todas las guías. En algún momento se utilizaban estas cremas como forma de prevención, pero quedaron desterradas por la evidencia científica que hay en cuanto al crecimiento bacteriano y a las infecciones que se producían al utilizar las mismas. Bueno, los catéteres percutáneos, acá nos vamos a detener un poquito, y es el catéter que por excelencia coloca enfermería, siempre con personal entrenado, siempre con una orden médica y siempre evaluando el estado del paciente para iniciar la colocación del mismo. Primero y principal, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente que sabemos que es candidato a la colocación de un catéter central y que posiblemente ese catéter va a ser una percutánea? Es preservar los vasos. Cuando sacamos sangre, cuando ponemos un acceso venoso periférico, intentamos hacerlo en vasos más pequeños, no utilizar los grandes vasos o las zonas de elección para colocar un percutáneo. Si no tenemos otra opción, vamos a utilizar el vaso que tengamos, pero la idea es poder preservar para la colocación de ese percutáneo los grandes vasos. Volvemos a lo mismo que en el anterior, cuidados para el neurodesarrollo, no lo voy a decir nuevamente porque ya se dijo anterior, y también valorar el estado del paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que está muy inestable y tenemos otro acceso, si contamos con otro acceso, la idea es que poder estabilizar lo más mínimo posible a ese paciente para que la colocación del catéter sea exitosa. Siempre tener en cuenta la temperatura. Si tenemos un paciente con hipotermia, los vasos van a estar contraídos, no vamos a poder punzar y encontrar un vaso de forma correcta, de forma rápida para el paciente, y si el paciente está con hipertermia, posiblemente esos vasos estén muy dilatados y se rompan. Entonces tenemos que mantener una temperatura óptima del paciente entre 36,5, 36,8, 36,9, para que el procedimiento tenga éxito y, como se dijo anteriormente, una indicación correcta, paciente correcto, tipo de catéter correcto y momento correcto. Tipo de catéter correcto en el caso de los lúmenes. Nosotros utilizamos mucho catéteres doble lumen en lo que es percutáneo, pero en otros lugares la mayoría sé que utilizan el unilumen. Doble lumen por el tipo de pacientes que tenemos. Nosotros tenemos una población de pacientes neonatal un poco distinta a lo que sería el resto de las neo. Tenemos pacientes neonatales grandes y muy poco lo que es el prematuro extremo, que ya viene hacia nosotros con una patología quirúrgica y ya es un prematuro que viene al menos con un mes de vida, generalmente. Y tenemos que pasar muchas medicaciones de forma paralela, entonces utilizamos catéter doble lumen. Lo ideal sería poder utilizar un unilumen por el riesgo de infecciones. Pero bueno, en la población nuestra lo funcional y lo de utilidad en este caso mayormente son doble lumen. Lo mismo, los cuidados durante el procedimiento, valorar el estado del paciente, movilizar de forma adecuada al paciente, no tenemos que traccionar de forma brusca al paciente, no tenemos que hacer movimientos fuertes, siempre todo con movimientos suaves y evitando las tracciones excesivas para poder provocar una lesión en ese paciente. O sea, del problema que tiene le sobreagregamos un problema más.
Control de la medida de introducir del catéter, como dijo mi compañera, desde el sitio de inserción hasta la línea media clavicular. ¿Por qué? Porque no es que nosotros vamos a poner un catéter y vamos a introducir lo que a nosotros nos parece que sería lo correcto. No, ponemos más y total después retiramos. No, no sería lo correcto, porque estaríamos entrando a aurícula, estamos tocando corazón. No, o sea, ¿qué respuesta puede tener ese paciente a lo que nosotros le estamos haciendo? Estaríamos haciéndole una injuria, más allá de todos los problemas que tiene ese paciente. Entonces, medida exacta de lo que se necesita introducir para ese paciente. Después, si vemos que el catéter, con la medida que sacamos, está muy introducido, se retirará acorde a lo que se necesita, pero es tener una medida al menos de base. Estrictas normas de asepsia, como dijimos anteriormente a los otros catéteres, siempre procedimiento aséptico con máximas barreras. Siguiente. La fijación del catéter, luego de haber colocado el catéter, vamos a fijarlo para que no se desplace y poder realizar el control de RX. Así que vamos a hacer primero una fijación provisoria. La misma va a ser con un apósito transparente, Tegaderm, o sí, Tegaderm, siempre. Después que se haga la placa y se vea que el catéter está bien ubicado, la fijación, si es necesario retirar, bueno, se retirará la fijación y se volverá a hacer otra fijación definitiva. No se va a colocar nunca una gasa sobre el sitio de inserción, salvo y en excepciones que el paciente sangre mucho, que tenga alguna coagulopatía y que tenga un sangrado franco que haga que la fijación se despegue, que se despegue rápido. Entonces ahí se puede poner una gasa muy pequeña sobre el sitio de inserción a forma de compresión hasta que veamos que dejó de sangrar. Después en ese momento retiramos fijación, sacamos la gasa y dejamos la fijación sin gasa sobre el sitio de inserción. Ponemos fecha, centímetros en los que quedó colocado el catéter, y con eso estaríamos. La primera curación del catéter va a ser a las 24 horas de colocado. Las siguientes curaciones deberían ser a los 7 días, salvo que el paciente requiera que esa curación sea anterior a los 7 días. Por sangrado, por desplazamiento, porque se levantó la fijación, porque se ensució, porque se manchó. La conexión, después de que está corroborado, la conexión de las infusiones, también siempre de forma séptica. Todo tipo de infusiones que vayamos a dejar en el catéter, en el caso que uno de los lúmenes quede intermitente, solución Destrosal 5, nunca soluciones hepatinizadas, y vamos a condicionar al paciente dejándolo en la mejor forma posible, con sus mejores contenciones, controlando el ambiente térmico neutro, en el caso de que sea un prematuro, y en el caso de un paciente que ya tenga más tiempo de vida, controlando que también ese paciente quede en las mejores condiciones y que también la temperatura de ese paciente siga manteniéndose dentro de los parámetros estables, porque puede pasar que en algún momento ese paciente disminuya su temperatura o aumente durante el procedimiento. Y vamos a descartar los materiales cortopunzantes en descartadores rojos y el resto en las bolsas correspondientes. Lo que dijimos anterior, asegurar una mínima infusión. Nunca vamos a dejar de forma intermitente el catéter percutáneo. ¿Por qué? Porque es un silastic de un calibre muy pequeño y se puede tapar. Generalmente, si quedan intermitentes, se ocluyen y no sería funcional. Preparar todo con las máximas barreras de asepsia, tanto para colocación como manipulación del catéter. Infusiones también con máximas barreras de asepsia. En caso de utilizar llave de 3 vías, colocar en ellas bioconectores. Nunca dejar la llave de 3 vías con los tapones que trae, que son tapones de plástico que se salen. El bioconector lo que va a hacer es que nosotros evitemos un retroceso de sangre hacia el catéter y evitemos una contaminación. Control de permeabilidad del catéter y estado, de control del sitio de inserción, que esté bien, que no esté rojo, que no tenga secreciones, que no tenga una coloración inadecuada, la curación cada 7 días o según necesidad. Los cambios de set de infusión y soluciones van a depender de los protocolos que establece cada institución. Lo recomendado es entre 5 a 7 días, nosotros utilizamos 5 días para lo que son los cambios de set de infusiones que no tengan lípidos, sangres hemoderivados, ni aminoácidos, ni parentelato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que contenga lípidos, hemoderivados, sangre o aminoácidos se va a cambiar cada 24 horas. Si las bolsas de administración de nutrición parenteral, los planes de hidratación se cambian cada 24 horas.
Después, dependiendo del tipo de droga que se esté administrando, va a ser cada 48 72 horas de acuerdo a la estabilidad que tenga la droga que en ese momento estamos administrando. El control de longitud del catéter, cada vez que curamos, vemos el catéter quedó fijo en 13, listo, curamos, vemos, miramos, está en 13, perfecto. Si el catéter está en 12, está en 11, se le avisa al médico, se solicita una placa y de ahí se ve si ese catéter se desplazó, cuánto se desplazó, si aún sigue estando central o estando periférico. En base a lo que sea y al estado del paciente, va a ser lo que se decide hacer en ese momento. Si recolocar un catéter, el paciente quedará sin catéter porque así ya no lo requiere y puede manejarse con una vía periférica, es acorde a la necesidad de cada paciente. Y siempre registramos todo lo que hacemos, tanto en la planilla de catéteres como en la hoja de enfermería. Siempre el registro, porque lo que no está escrito no está hecho. Siguiente. Y los cuidados que vamos a tener en cuanto a lo que es el retiro del catéter percutáneo, que lo vamos a retirar nosotros también, siempre corroborar que la indicación sea la correcta. A este paciente le tengo que retirar este catéter en el día de hoy, porque puede pasar que una indicación esté mal hecha, que se hayan equivocado, que nosotros hayamos interpretado mal también, porque puede suceder, y estamos sacándole un catéter a un paciente que no es. O sea que siempre corroborar indicación correcta de retiro de catéter. También, lavado de manos siempre, fundamental para todo tipo de procedimiento, curación y manejo de catéteres o atención directa al paciente que tengamos. ¿Qué vamos a hacer? Humedecer el apósito transparente para retirarlo, no con alcohol. Con solución fisiológica, con agua destilada, humedecemos, lo que va a hacer eso es facilitar que se despegue el catéter sin lesionar la piel. Vamos a retirar traccionando suavemente de ambos laterales del apósito, porque si levantamos de un solo lado, ¿qué vamos a hacer? Estar traccionando la piel en exceso de un lado y vamos a estar lastimando. Entonces vamos a estar rompiendo la primera barrera que tiene el paciente, la mayor defensa que tiene ante ciertas infecciones, y la vamos a estar rompiendo más de todo las injurias que nosotros le provocamos a ese paciente muchas veces con extracciones, con colocaciones de vía, con el estado del paciente mismo que puede provocar esas lesiones en la piel. Corroborar la integridad del catéter, que el catéter esté íntegro, que no esté cortado, que no tenga una marca, que nos esté dando un mínimo indicio de que ese catéter pudo sufrir una alteración. Si la punta del catéter se destina a lo que es cultivo, se deben seguir las normativas para tal fin, se va a recolectar la punta del catéter en frasco estéril y se va a mandar al laboratorio acorde a las normas de cada institución. Y siempre cubrir con una gasa estéril y un apósito transparente el sitio donde retiramos el catéter, porque posiblemente va a provocar un sangrado aunque sea mínimo. Siguiente. Los cuidados del catéter Arrow no tenemos muchas diferencias a lo que es todo el resto de los catéteres centrales, así que menciono los principales puntos. Que siempre es observar el sitio de inserción para ver la coloración, que no haya secreciones, que no haya pérdida, porque puede pasar que el catéter se haya deslizado y esté perdiendo por el sitio de inserción y estamos perdiendo medicación que le estamos pasando al paciente y no le está llegando correctamente. Lo mismo valorar extremidades, color, temperatura. La primera curación se va a realizar a las 24 horas, luego cada 7 días o como el paciente así lo requiera, siempre dejando el sitio de inserción visible. Clorhexidina al 2% de base acuosa, máximas barreras de asepsia también, tanto para colocación, manipulación y curación. En todo tipo de catéteres centrales vamos a tener estos cuidados. Y los cambios de soluciones y circuito también, lo mismo que en el resto de los catéteres, según corresponda o el protocolo a cada tipo de infusiones. Ya sabemos, lípidos, hemoderivados, aminoácidos y sangre, cada 24 horas se cambian los circuitos. Soluciones que no tengan ninguno de estos tipos de componentes, parenterales, solución, planes de hidratación o drogas, los circuitos cada 5 días y las drogas o las infusiones cada 24 horas o acorde a la estabilidad de cada droga. En cuanto a lo que es catéteres centrales, y ya para estar terminando, para no ser muy reiterativa con todo, no podemos dejar de hablar de lo que son las bacteriemias asociadas a catéteres venosos centrales, que es un gran problema que existe en muchos lugares, que creo que en la mayoría. Entonces, para prevenir esto, está en nosotros, en el equipo de salud, no particularmente en la enfermería, sino en todo el equipo de salud que trabaje con el paciente, y es la adherencia a las medidas de control de infecciones, máximas medidas de asepsia para el manejo, colocación y retiro y manipulación de estos catéteres. Siempre manipulación con mayor
con la mayor asepsia posible. Para la inserción, lo mismo, mantenimiento de guías, infusiones y tapones, acorde a los protocolos, acorde a las recomendaciones de CDC, que es lo que se dijo anteriormente. Siempre la asepsia de la piel y los cambios de cobertura, dice, acá tenemos entre 7 y 10 días. Entre 7 y 10 días, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente está en una situación tan inestable que no nos permite esa curación en el momento en que se cumplieron 5 días, en el que se cumplieron 7 días. Entonces, ¿qué podemos? Evaluar ese paciente y ver, bueno, no lo vamos a curar hoy porque en vez de contribuir a su estado, vamos a hacer que ese paciente desmejore. No lo vamos a estar ayudando a su estabilidad. Podemos pasar un día más, pero nunca más de 10 días. Lo recomendable sería nunca más de 7 días. Pero bueno, dependiendo pacientes por ahí muy inestables, puede llegar hasta 10 días. Y los baños previos al procedimiento. En el caso que el paciente nos permita realizar un baño prequirúrgico antes de la colocación de cualquier tipo de catéter. Si el paciente así lo permite, si no, es la asepsia del sitio de inserción, como se dijo anteriormente. Los accesos venosos periféricos no vamos a hablar mucho, es curación cada 5 o 7 días, según corresponda, no tienen un tiempo de recambio, sino que es hasta que el paciente lo requiera y el acceso esté en condiciones, después el resto no tenemos ninguna diferencia, eso ya está. Y muchas gracias, dejamos una frase a modo de cierre, que el cuidado es la esencia de enfermería, así que intentemos entre todos poder contribuir a este cuidado que cada día se dé mejor calidad y siempre buscando la excelencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciadas. Bueno, acá estoy preguntando si tienen preguntas para la redundancia. Sí. A ver si... Por ahora no. Ya son. No. Las 12. Bueno, por ahora no, pero vamos a esperar un ratito. Acá. En caso de prematuro extremo, ¿se podría prolongar a los 10 días la curación por su inestabilidad y para cuidados de la piel? Sí. En el caso de un paciente inestable que no permita esa curación antes de los 10 días, sino lo máximo serían 7 días. 10 días sería un paciente muy, muy inestable, no solo por prematurez extrema, sino por inestabilidad. Siempre y cuando no esté húmedo o con sangre. Siempre y cuando no esté húmedo con sangre, porque si no, por más inestable que esté el paciente, la curación la vamos a tener que hacer. Estamos hablando de una percutánea de un catéter central que esté en óptimas condiciones. Quería saber si tienen experiencias con bundles. Es de Ríos Gallegos esto. Sí, nosotros tenemos los protocolos de prevención de infecciones asociadas a catéteres desde el Servicio de Control de Infecciones del hospital, así que sí, tenemos los bundles de colocación, de mantenimiento y de manipuleo del mantenimiento del acceso. Dependiendo el peso, ¿cuál sería el French para cada paciente? Nosotros usamos dos. Nosotros usamos siempre de preferencia dos, dos, porque nosotros estamos trabajando con una población, como dijimos anteriormente, de pacientes más grandes. No trabajamos con prematuro extremo, sino que ya viene un prematuro. Pero si tenemos, se puede pedir. Si tenemos, se puede pedir y está disponible el catéter que requiera ese paciente. No es que porque va a ser siempre dos, pero lo que mayormente utilizamos nosotros es dos. Acá preguntan, para que se me van corriendo las guías de infusión con electrodio, ¿cada cuánto se cambian? Cada 7 días, acá dijo la colega. Sí, 5 días, perdón. En neo, porque en pediatría son 7. Excelente, acá el club de fans llamándome. Tenemos muchos inconvenientes con los muchos inconvenientes con los PIC, se pinchan y duran. Ellos tenemos muchos inconvenientes con los PIC, se pinchan y duran poco. Bueno, en catéteres lo importante es hacer el reporte de esos eventos adversos, de tener en cuenta cuál es el lote que estamos utilizando y cómo estamos trabajando, porque si yo fijo mal, el catéter se puede romper, se puede perforar, pero si yo estoy trabajando bien, si el catéter está bien colocado, si no estoy usando jeringas que hagan demasiada presión y los catéteres se perforan, puede ser que el material no sea de buena calidad. Entonces, si uno hace el reporte, tiene el número de lote que está utilizando y pasa en el mismo lote 3, 4, 5 veces, uno tiene que llamar a la firma y hacer el reclamo que corresponde. Entonces, va a dejar de usar esa partida y va a utilizar una partida nueva de catéteres.
Bueno, acá hay dos preguntas que me parece que contestas sí o sí. ¿Utilizan contraste para constatar la colocación del PIC? No, Ya viene con una línea radio radiopaca. Radiopaca. La administración de medicamentos supongo que quiso poner por PIC y catéter umbilical. Pero que no se me corre. La administración de medicamentos la hacen con técnica limpia, gracias, hermosa la presentación. Técnica aséptica siempre en cualquier tipo de catéter central. Bueno. En la institución en que yo trabajo usamos métodos antiguos como las llaves de 3 vías con las tapitas. ¿Son muy caros los bioconectores? Sí. Pero mucho Sí. más cara es una infección. Sí. Exactamente. Lo que notamos, y la bioseguridad del personal, porque al no utilizar agujas hemos disminuido drásticamente los accidentes por punción, por cortopunzantes en el personal que asiste a los pacientes. Pero el primer objetivo justamente es limitar la infección y la prolongación de la internación del paciente, que va a salir más barato, porque las camas de terapia intensiva neonatal y pediátrica son muy caras, y además de eso, como decimos siempre, queremos que ese nene vuelva a su seno familiar con su gente, y en el caso de pediatría que vuelvan al jardín de infantes a jugar en un tobogán lo antes posible, ¿sí? Bueno, listo, no hay más. Bueno, acá mandan... ¿Y utilizan bioconector en el lumen que infunde nutrición parenteral? Sí. Sí, en todas las entradas. Bueno, no tenemos más tiempo, ya nos pasamos un montonazo, porque empezamos tarde y por eso seguimos, pero ya terminamos, ¿sí? Sé que tienen un montón. Me da pena no contestar. Bueno, acá el Club de Fans está mandando un montón de felicitaciones a ambas. Les agradecemos un montón. Hoy fuimos 90 dispositivos conectados. Y no, acá nada, gracias, acá hay alguien que dice gracias por el tiempo que nos dedican. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes y que ustedes nos cuenten sus experiencias y podamos ayudar en la medida que podamos a la distancia a tratar de hacer lo más correcto posible el cuidado de los niños, no solo neonatales, sino también los pediátricos. Así que a las colegas les agradecemos porque esto lleva un tiempo determinado. Así que nosotros les agradecemos un montón que estén ahí conectados. Hoy en total fuimos, creo, 100, ¿no? ¿Cuántos? 90 dispositivos. 90 dispositivos conectados, que eso significa, nosotros más o menos consideramos que el 50% de esos dispositivos son servicios que tienen más de 2 o 3 personas seguramente escuchándonos o viéndonos, y entonces tratamos de compartir y que les sirva la experiencia. Así que bueno, esperemos que lo puedan compartir. Muchas gracias, sobre todo con los niñitos que cuidan. Muchas gracias a todos y licenciadas nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Gracias.